A questão da imigração, especialmente a situação na fronteira entre Estados Unidos e México, tornou-se um tema bastante controverso nos Estados Unidos, principalmente nos dias atuais, né? E uma parte significativa do público vê o afluxo de imigrantes como uma crise ou um grande problema, com opiniões profundamente divididas em linhas partidárias. E esta divisão reflete-se em percepções divergentes, não somente sobre as causas, mas também sobre o impacto dos imigrantes sobre a criminalidade nos Estados Unidos, com os republicanos mais propensos a acreditar que o aumento nas taxas de criminalidade esteja relacionado a esses indivíduos, né? Bom, eu sou a Neuza Maria Bugiquian, apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre imigração e questões fronteiriças nos Estados Unidos, especialmente porque se nota um forte contraste entre as prioridades republicanas e democratas a respeito dessas questões. O nosso convidado de hoje é o professor Luiz Edgardo Coronado Guel, do Departamento de Estudos Mexicano-Estadunidenses da Universidade do Arizona, Estados Unidos, e ele também é diretor da SBS Mexico Initiatives, que é uma organização de colaboração acadêmica entre México e Estados Unidos. E o professor Coronado é também um colaborador internacional do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Professor Coronado, bem-vindo. Buenas tardes y estoy muy contente que esté conosco. Bueno, los temas de inmigración y cuestiones fronterizas sempre merecem um tratamento amplo e profundo. E é precisamente com isto em mente que tratamos sempre que seja possível de promover esta discussão, este tipo de discussão aqui em nosso programa com expertos em estes temas. Ustedes é um deles e lhe agradecemos por estar aqui conosco e aportar esta contribuição adicional a nosso programa INCT. Eu colocaria também que as ligadas de imigrantes à la fronteira entre Estados Unidos e México han alcançado níveis recorde durante a administração do presidente Joe Biden, convirtiendo-se em um problema importante para os demócratas, não? São mais de 6 milhões de pessoas que foram detenidas ao ingressar sem uma autorização, né, a Estados Unidos durante a administração Biden. E esta taxa supera a las registradas durante os governos de Donald Trump, Barack Obama e George W. Bush. Por isso, me gostaria que você, se possível, presente uma visão geral de las tendências, né, em este momento atuais de los movimentos migratórios em la região, não? Em particular, o movimento migratório em la fronteira com os Estados Unidos. E também les pergunto, ¿cuáles son los principales factores que impulsan la migración hacia los Estados Unidos, especialmente en esta frontera sur? Gracias. Por favor. Muchísimas gracias, Neusa. Agradezco por medio de ti también la amable invitación por parte del INCT, a quien agradezco mucho siempre el apoyo a nuestro trabajo y nuestra colaboración internacional desde la Universidad de Arizona y además también a las universidades que conforman este importante proyecto de observador
de los Estados Unidos aquí desde Brasil, a quien mando todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Y también quisiera comentar que la Universidad de Arizona está muy cerca de la frontera. Es una universidad que estamos a alrededor de 100 kilómetros ubicados eh, cerca de la frontera con el estado mexicano de Sonora. Y eso hace que la frontera con Arizona sea una frontera especialmente es- digamos que esquemática, que puede explicar la crisis humanitaria que implica el asunto de la migración indocumentada a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde 1994, en la administración del presidente Bill Clinton, se estableció la primera operación llamada Gatekeeper, que es una operación que básicamente estableció una tendencia a militarizar la frontera. Se comenzaron a construir algunas secciones no era un muro, era más bien como una barrera metálica, un fence, y se empezaron a colocar en algunas secciones de Texas, entre Texas y Chihuahua, entre Tamaulipas y Texas, y esa tendencia no ha variado, se ha seguido incrementando el gasto de las siguientes administraciones en proteger la frontera entre México y Estados Unidos. Las tendencias migratorias son muy interesantes desde el punto de vista histórico, porque México y Estados Unidos siempre han tenido una frontera que había sido porosa, había sido un ir y venir de mexicanos y de estadounidenses a México. Y es interesante entender que incluso era una migración de estación, un seasonal migration, porque los trabajadores agrícolas, que en un principio era quienes nutrían, digamos, esta población de migrantes entre México y Estados Unidos, únicamente iban para la cosecha de ciertos productos agrícolas a Estados Unidos. Y esta tendencia empezó a institucionalizarse, digamos, en la década de los 40, cuando México y Estados Unidos firman el tratado para crear el programa Bracero, que era básicamente un programa de permisos temporales a los trabajadores agrícolas que pudieran venir a suplir la fuerza laboral de los agricultores y en las industrias de todos aquellos estadounidenses que habían sido enviados al frente en la Segunda Guerra Mundial, en donde básicamente México apoyó a Estados Unidos con la mano de obra a través del programa Bracero. Lo curioso del programa Bracero es que era un programa temporal que tenía que terminar en los 40, pero terminó hasta los 60. Entonces eso vino a desencadenar una serie de dinámicas entre México y Estados Unidos en donde ha habido altas y bajas respecto de el número de personas que han ido inmigrando desde México a Estados Unidos. Pero el Tratado de Libre Comercio en 1994 es un parteaguas porque nos muestra precisamente el hecho de que cuando se empieza a conformar el bloque de Norteamérica, incluyendo a México en ese bloque comercial, una de los requerimientos más importantes que hace Estados Unidos para México es precisamente empezar digamos, conformar ese bloque, y ha habido una tendencia también de control sobre la frontera sur de México hacia Centroamérica. Y esa tendencia se ha agravado en las últimas administraciones, incluso en la época del presidente Felipe Calderón, aquí entre 2006 y 2012, se firmaron algunos tratados de colaboración con Estados Unidos, entre ellos uno que se llamaba la Iniciativa Mérida, en donde Estados Unidos establecía unos montos de dinero, de fondos dedicados a apoyar digamos, al cuidado y la seguridad de la frontera sur de México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ve a México como esta bisagra entre Latinoamérica, Centroamérica y ellos. Entonces, esa tendencia ha continuado. No importa
si estamos hablando de una administración demócrata, si estamos hablando de una administración republicana. Esa tendencia ha ido incrementándose a tal grado que en la actual administración, tanto del presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, que comenzó incluso con la administración de Trump, se ha llegado a una serie de acuerdos con México en donde México ha mandado bastantes efectivos de la Guardia Nacional mexicana con fondos de impuestos mexicanos a salvaguardar la frontera sur entre Chiapas y Guatemala, entre Yucatán y Belice. Todas esas áreas tienen mucha más militarización por parte de México. Y la segunda parte importante que tenemos que entender es que también México, aunque no lo ha aceptado públicamente la administración actual del gobierno federal, sí ha aceptado un trato de ser un país tercero seguro para que los asilados o las personas que están esperando solicitar pues una aceptación para ser refugiados en Estados Unidos puedan esperar en México en tanto que se define su situación migratoria para poder entrar a Estados Unidos. Esto ha generado en los últimos años una tendencia a ver no solamente migración mexicana, sino migración de personas que vienen de Venezuela, personas que vienen de Colombia, personas que vienen de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, pero además es increíble que también tenemos grandes grupos de personas que vienen de China, que vienen de Haití, que vienen de África y que están esperando su situación se pueda resolver entre ellos para entrar a Estados Unidos. Bueno, estaba comentando precisamente sobre el problema del título 42, que básicamente fue la eliminación de la posibilidad de los migrantes aspirantes a una posición de refugio en Estados Unidos, un asilo en cuestiones humanitarias y cuestiones de violencia que viven en sus países. Al terminar este título 42 en el 2022, tenemos precisamente el incremento de los números de migrantes que son regresados a la frontera con México. Y México establece un acuerdo con Estados Unidos para recibir como país tercero seguro a estos migrantes que no necesariamente son mexicanos, sino que muchas veces venían sobre todo de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, El Salvador, Honduras y algunos otros que venían de algunas otras latitudes, tanto del Medio Oriente, de Asia, de África y también de Haití, que es un área en la parte caribeña que tenemos aquí en el continente. Entonces, eso provocó precisamente que el gobierno mexicano se viera rebasado tanto en su infraestructura como en la manera de manejar a todas estas personas, porque en realidad las ciudades fronterizas no tienen la capacidad para poder recibir la infraestructura urbana, por ejemplo, en las ciudades fronterizas es muy limitada, los servicios, el acceso de estos inmigrantes a una ayuda humanitaria es muy reducido y vemos una tragedia de grandes extensiones a lo largo de la frontera de campamentos temporales en donde pues los inmigrantes están a la intemperie esperando que se abran los puntos que Estados Unidos está autorizando para poder procesar sus solicitudes y en una cosa o en otra ellos tienen que sobrevivir. Desafortunadamente, muchos de ellos pues buscan trabajos temporales y otros desafortunadamente son cooptados por el crimen organizado, en donde también pues eso provoca una serie de problemas de seguridad entre las ciudades fronterizas en México con las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Sí, México tiene un rol muy,
muy importante para las políticas de Estados Unidos, que es multifacetada, ¿no? Múltiplos intereses en la cooperación con México para que estas políticas sean praticadas, ¿no? Y también, claro, de hecho, los aumentos en el número de inmigrantes observado en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos años también se producen em um momento em que, a nível mundial, a migração a los países ricos estão a seu ponto mais alto, não? Então, é um problema que não é só de Estados Unidos, pero é um tema, um tópico mundial, não? De preocupação para todos os países ricos, não? Enfim, bueno, e como você avalia como han afetado as recentes políticas migratórias estadunidenses ao flujo de imigrantes em la frontera? ¿Cree que estas políticas, elas, claro, têm uma repercussão, consequências, não? Desarrollos que são de múltiplos aspectos, não? Así es como les comentaba en mi comentario anterior, la complejidad de las relaciones entre México y Estados Unidos no solamente implica una situación de colaboración y cooperación en términos de migración. La seguridad hemisférica es un área en la que Estados Unidos siempre está colaborando y cooperando con México. Y lo que pudiéramos notar en de las tendencias que han afectado la migración de mexicanos, no solamente inmigrantes centroamericanos y latinoamericanos o de otras latitudes, es el hecho de también el incremento, desafortunadamente, de la violencia en espacios, sobre todo alejados del territorio, espacios rurales, espacios o estados y territorios que ha habido una tendencia del control de ciertos grupos criminales para ciertas rutas del trasiego de drogas, pero que han venido también a afectar la vida cotidiana de las personas que viven de la agricultura. Un ejemplo que puedo dar es la siembra del aguacate, por ejemplo, en Michoacán, en Jalisco. Hay áreas del estado de Michoacán que han sido básicamente controladas por el crimen organizado y en donde muchas personas han buscado la migración, personas que están involucradas en la agricultura de estos productos que son muy, muy importantes entre el comercio de México y Estados Unidos y han tenido que buscar incluso refugio legal en Estados Unidos. Hay estados como California que hasta hace algunos años empezaron incluso algunos programas en donde los productores de aguacate, de jitomate, de algunos otros productos agrícolas han podido pedir refugio por la violencia en California, en otras áreas de Estados Unidos. Entonces, es una situación que implica el comercio, que implica la alimentación y en muchos sentidos la seguridad del hemisferio de América del Norte. Y por eso es tan importante entender cómo se da esta relación entre el Estado mexicano y el Estado norteamericano para poder crear una política que regule el flujo de personas entre los dos países, porque son fronteras que a pesar de que se hable de unas cifras enormes de personas esperando refugio, personas obviamente tratando de inmigrar de manera ilegal a Estados Unidos. También estamos hablando de que la migración legal es enorme. Puertos fronterizos como Tijuana y San Diego
hoy por hoy son algunos de los puertos fronterizos con más tráfico de migración legal diaria en alrededor del mundo. Y eso nos da muestra de que tenemos también una economía que ya está totalmente imbricada. Hace poco el dato que daba, me parece que era, no recuerdo bien la fuente, pero hace 3, 4 meses Estados Unidos reconoce ya a México como su primer socio comercial, desplazando a China. Entonces, eso habla de que la relación con México, sobre todo con este asunto global del nearshoring, en donde se establecen ciertas políticas comerciales para restringir el acceso de China a los mercados de América, obviamente también incrementan la necesidad de Estados Unidos y de México de tener una economía mucho más integrada. Y obviamente la migración está en el vértice de esa discusión. Y la migración, a pesar de que es un asunto nacional y federal, digamos, en los dos estados, porque la competencia de la migración para su regulación y para su manejo en los dos países, en Estados Unidos y en México, es una cuestión federal. Pero el problema es los estados fronterizos se empiezan a meter en una dinámica de desacuerdo con los gobiernos federales porque ellos son los que tienen al día a día que lidiar con el problema de tener falta de infraestructura para atender a los migrantes, incremento de la delincuencia y también de algunas otras necesidades en las ciudades fronterizas, en donde desafortunadamente los gobiernos federales no están dedicando los suficientes recursos para dotar de infraestructura que pueda, digamos, que manejar de una forma humana el tráfico o el tránsito de personas entre Estados Unidos y México. La falta de infraestructura fronteriza en los dos lados, no solamente en el lado mexicano, sino también en el lado americano, ha desembocado en una crisis humanitaria en donde por ciertas políticas, por ejemplo, los migrantes y las familias migrantes en la administración de Trump fueron separados por género, por edades. Entonces vino esta situación que era muy triste desde el punto de vista humanitario, en donde los padres de unos menores eran separados y habían sido mandados a otro tipo de establecimientos que son centros de detención que tienen los migrantes en un estado y en otro. Y eso desafortunadamente se había venido haciendo como una política de disuasión también que Estados Unidos estaba imponiendo en las familias migrantes. Pero ¿qué pasa en el lado mexicano? El lado mexicano, al no tener infraestructura, al estar lidiando con un problema que es relativamente nuevo para México, como es la migración indocumentada, carece de la infraestructura, del entrenamiento de sus agentes de migración para tratar humanamente a los migrantes. Un ejemplo que les puedo dar es la tragedia que sucedió hace un año precisamente en la estación migratoria de Ciudad Juárez a cargo del Instituto Nacional de Migración de México, en donde más de 50 migrantes murieron por un incendio provocado por una protesta en donde se quemaron algunos colchones, algunas colchonetas, y donde la autoridad mexicana fue rebasada y la tragedia alcanzó a estos migrantes que murieron calcinados en este, digamos, edificio que era un edificio federal mexicano. Entonces, ¿qué nos denota esto? Nos denota que no se está invirtiendo el recurso necesario, ¿no? Para poder tener espacios que ya están rebasados por el número de migrantes. No se tiene la capacidad de infraestructura por parte del gobierno mexicano. Pero también no vemos en las agendas de los candidatos, o bueno, en este momento creo que ya hay algunos candidatos que están hablando en México, por ejemplo, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, ha empezado a decir, expresar el interés
de la propuesta de si llega a ganar la presidencia, invertir un poco más de dinero en tener una estación binacional de aduanas que sería destinada para regular el comercio de los dos países y tomarlo, manejarlo conjuntamente con oficiales americanos y oficiales mexicanos, pero está hablando de comercio. No hemos visto una claridad de qué es lo que pasaría con la tragedia humanitaria que está sucediendo de tantos migrantes que son detenidos o son retenidos o simplemente pues se les deja a la buena de Dios a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Sí, sí, de hecho, durante la presidencia de Joe Biden se ha producido un cambio de orientación política. Por otro lado, algunos activistas de inmigración han criticado la administración demócrata y a los congresistas estadounidenses de ambos partidos por no por ejemplo, no lograr un acuerdo para aprobar una reforma migratoria importante, ¿no? Que tiene en cuenta los diferentes aspectos, las diferentes dimensiones, ¿no? Y como siempre, si ve un cuidado, una preocupación con la parte económica, la parte comercial, para que los procesos y todos los procedimientos sean expedito, ¿no? Expedite, Ujú. pero no hay lo mismo, la misma preocupación con esta parte de inmigración, con cuidados humanitarios, con estas preocupaciones de seguridad para las personas, ¿no? Porque esto es un movimiento mundial, hay un problema mundial que se debía tratar en acuerdo internacional para que reglas sean respetadas, sean cumplidas, ¿no? Y no se ve esto de pronto, assim, ou em horizonte para que uma reforma seja possível, não se vê, não? Isto que me parece. Bueno, As- Ujú. sim, claro, claro, por favor. No, 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 así es. Bueno, creo que es importante también entender que, por un lado, el derecho internacional es una serie de normas que son principios ideales que las naciones esperan cumplir, ¿no? Pero de eso a la puesta en práctica ya en una política pública, lo cual implica recursos, implica una serie de gestiones entre las fuerzas políticas y desafortunadamente implica también el hecho de que la migración per se es un negocio, tanto ilegal como legal, ¿no? Los actores políticos, las fuerzas del mercado, se nos olvidan cuando tratamos de entender el fenómeno migratorio. Es decir, sí hay una consecuencia humanitaria por el fenómeno migratorio, pero no encontramos tampoco una explicación todavía satisfactoria para entender de dónde viene el proceso estructural de la migración. Y el proceso estructural de la migración tiene que ver con la economía del día a día. La gente ha migrado eh, por milenios. La humanidad ha evolucionado no solamente cultural, socialmente, incluso biológicamente, por su desplazamiento de una geografía a otra. Hay un libro muy interesante de la profesora Aviva Chomsky, donde ella misma se pregunta y nos hace la pregunta de cómo la migración se volvió ilegal. ¿Cuándo la migración se volvió legal? Porque la migración siempre ha existido. Es decir, países tan diversos como Brasil, como México, como el propio Estados Unidos, son países de migrantes, son países en donde ciertas condiciones estructurales han expulsado personas de Europa, han expulsado personas de Asia, que han encontrado un lugar para vivir en Brasil, en Chile, en Perú, en México, en Estados Unidos. Entonces, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el ver a la migración como un problema.
Y lo que es más nuevo todavía es ver a la migración como un capital político. Ese es un gran problema porque es evidente que los grupos partidarios, no quiero referirme a ninguno en particular, pero todos los grupos partidarios, al ver una ventaja y un lucro político de la migración, tendríamos que preguntarnos dónde estaría el interés para que hubiese una migración, una reforma migratoria de más largo alcance. En una elección le puede convenir a los republicanos decir que por qué no se hizo y en la siguiente elección a los demócratas. Entonces, el problema es ver a la migración precisamente como una manera de lucrar políticamente y de mover al votante y al electorado. Cuando tenemos, digamos que la línea entre la ética política es muy delgada, y donde los actores políticos no les importa criminalizar, al menos en la representación, a los migrantes. Vemos una tendencia política en donde desafortunadamente los votantes que no tienen acceso a la realidad fronteriza, que no viven ni en Arizona ni en Texas, ven la frontera como este lugar de crisis, este lugar muy peligroso, este lugar muy alejado, que necesita ser resguardado, que representa un peligro para la nación norteamericana y en el caso de México para la nación mexicana. Y entonces, esa es una ganancia política para los grupos y las élites políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ese digamos, ese tema en la agenda política se vuelve, como hoy sucede, se vuelve precisamente la disyuntiva entre votar o no votar por un candidato. Entonces, creo que sería importante que reflexionásemos todo eso porque tenemos que, desde la educación universitaria, desde la investigación social, tenemos que tener una voz también para sensibilizar a las nuevas generaciones de estudiantes, de jóvenes, para que entiendan la circunstancia que está viviendo el mundo en términos de desplazamiento humano. Claro, claro, de acuerdo, cómo no. Bueno, sus reflexiones son extremadamente importantes Muchas gracias. y muestran las complejidades de las cuestiones fronterizas, ¿no? Y de inmigración de Estados Unidos, claro, porque estamos hablando en específico de esta parte, ¿no? Que es muy, está sendo discutida, está sendo analisada, ¿no? Bueno, estoy muy agradecida al profesor Coronado por aceptar amablemente nuestra invitación a participar em nosso programa Diálogos. E, é claro, eu agradeço aos nossos seguidores que continuam fiéis aqui com a gente, dando um apoio. Eu espero, sinceramente, que tenham gostado do vídeo de hoje. E se gostaram, eu, né, peço aqui, como sempre, para vocês que deixem um like, compartilhem o vídeo e fiquem ligados, porque a gente volta na sequência para continuar conversando com o professor Coronado. Então, até já!